@edicontinente. Debates, cabeza, corazón y coraje. La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Natalia Salvo, Mercedes D'Alessandro, Valeria Di Croce, modera María Quintero. Invitan AM530 y el Pulqui Bar. 17 de julio a las 18 en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Diálogo Internacional por la radio de las Madres de la Plaza de Mayo y la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, también con muchas noticias como siempre y muy entusiasmado porque cada vez escucho más gente o veo más gente y me las tropiezo en las calles o recibo mensajes de gente que está esperando el programa los sábados. La verdad que es realmente muy reconfortante saber que no estamos solos. Así es. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, les saluda Marcelo Rodríguez. Hoy Paula Klachko ya está conectada. Está a distancia hoy porque está cumpliendo unas tareas ahí, una función de presentadora de un libro del que participa, así que la vamos a saber a Paula y aprovechar y a contarnos, que nos cuente por dónde anda y qué está haciendo. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras, qué gusto estar ahí con ustedes. Estamos acá en Rosario, ahora tomando un cafecito un ratito porque estamos por entrar, me encuentro acá, aunque están acá de incógnita, pero estoy con Rafael Kleiser y con Kleiser y con Saida Chmaruk, compañeros del MTD, del Movimiento Popular La Dignidad, y la compañera Saida del Partido Comunista. Estamos ahora por presentar, ya pasó el chivo, Marce, si me dejas, ¿sabes por qué? Porque ya empieza la actividad, así que si hay gente de Rosario, les cuento que se vengan. ¿Cómo es, Rafa, la dirección acá? El Boulevard, el Centro Cultural, se llama La Popular, lo van a conocer, lo buscan la gente de Rosario, en el Centro Cultural La Dignidad. Vamos a estar, si lo ven por YouTube, acá presentando este libro, que se llama, acá tengo, mira, Saida me dice la dirección, es Santa Fe 2398, Rosario, y con varios compañeros y compañeras más vamos a estar presentando este libro, La Batalla de Ideas, que compiló Rafael y que escribimos Saida, yo, Néstor Coan, también César Trejo, Rocco Carbone, Fernando Esteche, Néstor Coan, bueno, y muchísimos más. Así que bueno, les saludo y ya también de paso, cañazo, les invito a esta actividad que empieza a las 6, en un ratito. Bueno, buenísimo. Y acá me quedo un rato con ustedes, Buenísimo, Paula, un gusto. Ahí recordamos, ahí en el Centro Cultural La Popular, Santa Fe 2398 de Rosario, la presentación del libro Batalla de Ideas, de autoría colectiva, y una de cuyas autoras es nuestra compañera Paula Klachko. Y hoy también, bueno, Telma Luzani está de viaje. También a Telma y Federico Montero con otras obligaciones, así que bueno, vamos a estar acá, Atilio, a cargo de este programa en el día de hoy, el programa 138 de Diálogo Internacional. Y antes de pensar, permíteme, quiero saludar en la operación técnica a Gabriel Agugliaro,
Hola, Gabriel, saludos. En la producción ejecutiva y la operación de streaming, a Leandro Deza. En la producción artística, a Lalo Recanatini. Y en el trabajo de producción por la Universidad Nacional de Avellaneda, Noelia Giorgi y Rodolfo Amau. Y a todos ellos, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo, un saludo. Así es. Y arrancamos. Arrancamos. Tenemos un libro para sortear también hoy. Hoy también tenemos un libro para sortear que es Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión, de Marco Augusto Gómez Solorzano y Celia Pacheco Reyes, de Ediciones Continente, que como siempre saludamos a Jorge Urbanov, que nos facilita los libros. Así que Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión, quien quiera participar por el libro nos escribe al 11 3200 0530, mensaje de texto, por favor, no de audio, que no lo podemos escuchar, y quien sea ganador o ganadora lo va a poder pasar a retirar a partir del martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además vamos a sortear también un ejemplar del libro Batalla de Ideas, que es el libro que está preparando Paula, presentando Paula en Rosario. Así que cuando nos escriban, pónganos si es por el libro de Trabajo Informal o por el de Batalla de Ideas, y a partir del martes lo van a pasar a buscar por Librería Badaraco. Y además también tenemos 2 pares de entradas. Un par de entradas. Un par de entradas tenemos esta vez. No, hay algo que es El invierno del oso, la obra de Manuel Santos. Está haciendo un éxito muy importante. Sí, así es. Por eso hoy vamos a sortear un par de entradas para el sábado 26 de julio. Recién. O sea, no hoy, no el sábado que viene, sino el otro. Está todo vendido. Porque estaba todo vendido. Así que la verdad que nos da una enorme alegría. Sí, claro. Por Manuel, por todos los compañeros, compañeras que de ese espacio teatral, del Centro Cultural de la Cooperación. Así que un par de entradas para el invierno del oso, Crónicas Antifascistas de Stalingrado, de Manuel Santos, que se da en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Para el sábado, anoten bien porque es sábado 26 de julio. Inolvidable como fecha, 26 de julio. Inolvidable por como fecha. Razones. Y en los que quieran participar por la entrada de teatro, le pedimos también los últimos 3 números del documento para facilitar la entrega. Perfecto. Muy bien. ¿Qué semanita hemos tenido, como siempre, Atilio? Una semana complicada, ¿no? Bueno, yo estoy llegando ahora. Quería aprovechar para nombrarlo de la Marea Roja por Palestina, que se hizo acá en Buenos Aires, la marcha que se realizó hoy a la tarde de Callao y Corrientes hasta Plaza de Mayo. ¿Cómo estuvo de La verdad que estuvo un poco más de 4 cuadras de gente. Fue interesante la cantidad de personas que estuvimos ahí solidarizándonos con el pueblo palestino y repudiando el genocidio que se está llevando adelante en Gaza, que es una actividad que no solo se hizo acá en Buenos Aires, sino que en distintas ciudades de todo el mundo, ¿no? Se está llevando adelante esta jornada de solidaridad. Es impresionante, Marcelo, cuando uno revisa el panorama internacional, la forma canallesca como los grandes medios de comunicación han ocultado y siguen ocultando el genocidio de Gaza. Es una cosa impresionante. Yo venía repasando así por los diarios digitales, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que venían diciendo la escena internacional. Es mucho más importante textualmente lo que llaman el puterío del PSOE español, ¿no es cierto?, que es una cuestión, yo no la voy a justificar en ninguna manera, pero evidentemente es una cuestión menor por comparación a esta tragedia. Menor al lado agujero, claro. Mira, anoche me tocó, haciendo zapping, encontré en el canal Al Jazeera, ¿no es cierto?, que es un canal de los Emiratos o de Qatar creo, ¿verdad? Estaban pasando un documental, desgraciadamente no estaba subtitulado, pero bueno, aquellos que más o menos se las ingenian con el inglés lo pueden entender, porque además las imágenes son tremendamente elocuentes sobre cómo en las fechas recientes las llamadas fuerzas de defensa israelí estuvieron sistemáticamente atacando uno de los pocos hospitales que queda en Gaza. Atacaron en primer lugar la guardería infantil, donde se veía ahí una cantidad de chicos, ¿no es cierto?, todos chicos muy pequeños, algunos recién nacidos, ¿verdad?, que estaban en incubadoras destruidas, los chicos muertos,
llenos de esquirlas en la cara, donde es una cosa es impresionante, y eso no es noticia para estos desgraciados, mentirosos, ¿verdad? Que creen que nos quieren hacer creer que hacen periodismo y hacen otra cosa. Porque en realidad no es que no es noticia, sino que son cómplices de esos crímenes que se están llevando adelante y hacen todo lo posible por silenciarlo y ocultarlo. Realmente es canallesco, ¿no? O sea, el nivel al que llegan estos medios de comunicación, que a esta altura me parece que en gran parte ya son parte de multinacionales y que tienen varios e intereses diversos en muchas claro, cosas. Bueno, ¿no? Jeff Bezos es el dueño del Washington Post. Claro, entonces los grandes medios de comunicación por momentos operan como oficina de prensa de estos intereses, más que como lo que era antiguamente uno concebía la prensa, ¿no? Y eso lo lleva a ser cómplices de estas cosas. Vos sabés que en línea con esto, hoy leí una nota muy linda de nuestro común amigo Fernando Buenabad, que se llama Mentira o algo así. Me pareció muy, muy buena porque hace un análisis de qué pasa con las mentiras, digamos, en el momento actual, y que no es tan solo el ocultar la información, sino que es la construcción de un relato conservador, reaccionario, racista, etcétera. Me pareció muy buena, así que la colgué en mi página web. Les invito a toda la audiencia. Ahí la pueden encontrar. Historia Universal de las Mentiras. Exactamente. Está ahí. Debe estar también en otra parte, pero creo que él la publicó en la Jornada de México. Es muy probable. Pero está muy fácilmente accesible ahí en la página web mía, atilioborón.com.ar. Es la única nota que hay larga. Y es realmente impresionante lo que dice Fernando, y que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? El ocultamiento sistemático de algo que en un momento fue periodismo y que ya no es más periodismo. Bien. Bueno, vamos a aprovechar a Tilio también para saludar a los amigos de la cooperativa Iriarte Verde, así es, ¿no? Que es un almacén que ofrece una gran variedad de alimentos agroecológicos, orgánicos y artesanales, frutas, hortalizas, productos de almacén, que está funcionando desde el año 2010 en la sede de la cooperativa, y donde se puede uno acercar también a adquirir los productos que ellos trabajan dentro del esquema de la soberanía alimentaria, dentro del paradigma de la soberanía alimentaria, precios justos y una elección personalizada de alimentos, nos dicen acá los compañeros de la cooperativa Iriarte Verde, que queda en Río Limay, 1233, o también pueden llamar para averiguar en el 4301-9710. 4301-9710. Un saludo para los amigas y amigos de la cooperativa Iriarte Verde también. Y vamos a aprovechar también, mientras hoy vamos a tener un par de entrevistas muy interesantes, sí, claro, ahora en un ratito, para tratar lo que está sucediendo en Colombia, por un lado, y en Brasil. En Brasil, ¿no? Vamos a estar viendo con dos un invitado muy, muy interesantes. Vamos a estar charlando un poco sobre estos temas, y saludamos a nuestras repetidoras, a las repetidoras nacionales FM Mestiza 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, a la FM Radio UNAR 100.3 de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos, la Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, a la FM 90.3 Radio Bariloche, a FM La Cigarra 96.7 de Salta, a Radio Lateral de la Casa Patria de Misiones, a la FM La Continua 88.3 del Instituto de Formación Docente del Bolsón, Río Negro, a Radio Mapuche Comunitaria Perú Monguelén de 88.7 de Chubut, y a la Radio Bicentenario 98.3 de Reconquista, Santa Fe. Todo esto aquí en la Argentina, y las repetidoras internacionales Oyeven de Venezuela, la Radio del Sur también de Venezuela, y la radio del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México. Les agradecemos mucho, sabemos que algunos lo repiten los están pasando ahora en directo, y otras repiten el programa a lo largo de la semana. Así es. ¿No? Y de ahí es donde también nos llegan las repercusiones de que se escucha el programa en varios países de América Latina. Así es. Bien, bueno, tenemos realmente en el frente internacional una situación muy, muy complicada. Vemos cómo se ha endurecido la postura del gobierno de los Estados Unidos en lo que hace a la guerra comercial, ¿no es cierto? Que todo el mundo, hay una coincidencia, Marcelo, pocas veces vista, de la condena de los economistas
de cualquier signo político, ¿verdad?, a esta decisión de Donald Trump, que va a ser realmente causante de una recesión a nivel mundial y que va a perjudicar a Estados Unidos, siendo que él pensaba que esto lo iba a favorecer. Exactamente. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y la otra cosa, digamos, el endurecimiento, la cosa insólita, inédita, la de que el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una orden mediante la cual prohíbe el ingreso a los Estados Unidos nada menos que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La duda es si quiere él asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de este año, que tiene lugar en Nueva York, si es que va a primar el principio nacional de los Estados Unidos o el internacionalismo que se supone garantizó la ciudad de Nueva York, que ante la ONU dijo que cualquiera que era miembro de la ONU podía visitar los Estados Unidos. Va a ser una prueba de fuego, ¿verdad?, de eso, pero que revela las ansias desesperadas del imperio norteamericano por acabar con la revolución cubana. Ya no tienen límites en lo que están haciendo. Y por tratar de sostener una, como vos decís muchas veces, amellada hegemonía de los Estados Unidos en el mundo que fue unipolar, sí, en algún momento, el debate esta semana, después vamos a ver un poco de lo que fue la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. Así es. Pero, por ejemplo, una de las cosas que estuvo teniendo el encuentro y que apareció en los discursos de Lula y ayer también, es este aumento de los aranceles de casi el 50% que propone Trump para Brasil, poniendo como excusa que están juzgando a Bolsonaro. Así es. ¿No? Una cosa de una argumentación totalmente increíble. Y que tiene su reverso, el reverso de esta... Compañeros, sí. También con respecto a Cuba, también hubo un asunto de injerencia también absolutamente intolerable si lo hiciera cualquier país del mundo, cualquier cancillería, que fue una reunión en directo por pantalla gigante con de Marcos Rubio, el canciller, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos en Cuba, con partidos opositores cubanos, que se transmitió, digo, en un acto de injerencia, tratando de reflotar, ahora que se cumple un nuevo aniversario de ese 11J, que fue un intento de sembrar un esbozo de guerra civil, de insurrección violenta en Cuba, y no lo lograron. Bueno, también hubo ese acto de injerencia que, bueno, otra vez, ¿no?, con la cuestión de la doble vara, en el que cualquier otro país cometiendo un acto semejante podría ser tildado de autoritario, ¿no? Se la pasa violando las propias leyes internacionales, los convenios, los acuerdos que firma o que no firma, pero como es Estados Unidos, bueno, en pocos medios sale. Y bueno, pero es importante también tener en cuenta para estar atentas y siempre solidarizarnos con esa isla tan asediada y que sigue siendo nuestro faro de esperanza. Sí, absolutamente. Realmente, mira, Marcos Rubio es un personaje gris, ¿no es cierto? Es un personaje que es uno de los mayores receptores del apoyo del Estado de Israel, ¿no es cierto?, en sus comités de campaña. Creo que el primero es Ted Cruz, que es de origen mexicano, senador por el Partido Demócrata por Texas, y Marcos Rubio creo que está en segundo o tercer lugar. Estamos hablando de una cifra por encima del $1.000.000, ¿no es cierto?, que ha venido recibiendo en los últimos años. Y la obsesión enfermiza que tiene Marcos Rubio es acabar con la revolución cubana. Creo que ese es el sueño de su vida. Ha estado trabajando activamente en eso. Tiene varias causas pendientes que están siendo medio cajoneadas en la justicia norteamericana, pero que más pronto que tarde van a salir a la superficie. Lo mismo pasó con Ted Cruz, que pudo zafar durante largos años, pero finalmente cayó, ¿no es cierto? Y también con otro colega de Marcos Rubio, que es Bob Menéndez, el senador por New Jersey, ¿no es cierto?, que finalmente lo mandaron a la cárcel. Creo que tiene que purgar 11 años de cárcel por cuestiones de cohecho, corrupción, malversación de fondos, etcétera. Marcos Rubio pertenece a esa misma gavilla de delincuentes que se ha ensañado más que nunca ahora en contra de la revolución cubana. Sí, que cada vez van aumentando la presión
Sí. Pero no logran todavía, después de décadas, someter al pueblo cubano y a su gobierno, ¿no? A todo ese proceso revolucionario que sigue resistiendo heroicamente, pero no se dan por vencidos y avanzan, como bien decía Paula recién, todas las semanas prácticamente tenemos una nueva ofensiva o algo que intentan hacer nuevamente para tratar de debilitar la posición de Cuba. Están muy desesperados porque la incorporación de Cuba a los BRICS como asociado o algo así, la categoría. Cuba está como es uno de los 10 países asociados a los BRICS. Bueno, eso le da a Cuba, digamos, un aire que le va a permitir de alguna manera, no digo neutralizar el bloqueo porque eso no lo puede hacer, pero sí atenuar algunos de sus impactos más desfavorables. Entre ellos, una cosa muy importante es el establecimiento de una línea, un vuelo directo entre La Habana y Shanghái, vuelo por ahora de carga. ¿No es cierto? Que es lo que más necesita Cuba, insumos, materia prima, materiales varios, y eso para Estados Unidos ha sido una muy mala noticia. Sí, y que se enmarca, está ese vuelo directo de Cuba a Shanghái, y para fin de año se anuncia el vuelo directo de Buenos Aires a China también, a Shanghái a partir de diciembre, ¿no? Con escala en Oakland. Ajá. Lo cual sería también otra de las cosas que pone muy nervioso a los Estados Unidos, cuando nuestros países empiezan a tener mayor conexión con China o con Rusia. O sea que el señor Milei empezó a sentir el calor, digamos, de las tenazas chinas que le fueron aplicados en alguna parte del cuerpo y autorizó, digamos, a que haya un vuelo directo. Eso realmente habla mucho de la debilidad económica que tiene el gobierno argentino. Hace 10 días, sí, Paula. No se te escucha. No se te escucha. Bueno, sí, meto otro bocadillo, ya que hablamos en son de seguir denunciando las atrocidades de Estados Unidos, estos que se venden como los adalides de las libertades y de las democracias. También hay que denunciar algo que los compañeros y las compañeras de Venezuela vienen pidiendo que también se denuncie por todos los medios posibles, es que con estas deportaciones salvajes que hacen contra migrantes, sobre todo latinas y sobre todo venezolanas y venezolanos, que la han agarrado con el secuestro de niños. Están en este momento a los 18 niñas y niños que tenían retenidos, es decir, deportan a los padres o a las madres, las meten en un avión y cuando están por subir al avión les quitan a las criaturas y se las quedan y las secuestran, ¿no? Quedan secuestradas en Estados Unidos. Se sumaron otros 4, muchos de ellos bebés muy chiquititos, son niños y niñas muy chiquititas, así que también esta otra atrocidad que se la agarran con las infancias, como decía antes Atilia, también las infancias en Palestina, que es una atrocidad. Yo también me enteré horrible mirando Telesur, las desgracias del pueblo palestino, han bombardeado filas de niños yendo a pedir alimentos, haciendo fila para pedir alimentos y los han masacrado, pero también esta cuestión de niñas y niños venezolanos, por el cual desde el gobierno y el pueblo bolivariano en las calles se han movilizado pidiendo y no van a parar, así como consiguieron repatriar a la niña Maikelis hace un tiempo, no van a parar hasta tener a esos 22 niños y niñas, que son los que se saben porque hay más que están ahí secuestrados, así que también nuestro apoyo a esa causa. Pues es que hay una vieja historia, Paula, Marcelo, que tiene que ver con esto, ¿no? Recordemos que a los inicios de la Revolución Cubana se organizó un proceso de extracción de niños cubanos y para ser llevados a los Estados Unidos en condiciones de seguridad, bajo el pretexto de que se decía que la nueva dirigencia cubana los iba a moldear ideológicamente y convertirlos en comunistas rabiosos. Se llamó la Operación Peter Pan, claro. ¿Verdad? En donde no recuerdo exactamente el número, pero fueron varios miles de niños que supuestamente los padres luego iban a ir y iban a reunirse con ellos. La historia realmente tétrica de todo esto es que una parte importante de esos niños nunca volvió a estar con sus padres y fueron entregados a familias estadounidenses que querían adoptar niños y no encontraban. Pues ahí estos se robaron esos niños cubanos, ¿verdad? Una parte importante. Y estamos hablando de una operación que involucró a un par de miles de chicos. O sea que tiene antecedentes muy profundos. Muy profunda toda
la forma despiadada que trabajan en todo esto y cómo apuntan mucho esto, bueno, como decía, cómo se apunta a los niños, ¿no? También mucho cuando, con esta idea supremacista, en el fondo, ¿no? De que hay que, de que tratar de frenar esa supuesta expansión de determinados grupos sociales que a ellos no les gusta, ¿no? Así es. La verdad que eso se sigue viendo con mucha fuerza, pero como decís vos, tiene un antecedente, varios antecedentes lamentablemente muy grandes. Así es. Y Marce y Atilio, también tenemos que, ya que estamos en tren de esta misma cuestión y de antecedentes, decir con alegría, tiene que ver con esto, que esta semana, lo decimos sobre todo para la gente que nos escucha desde otros países, que esta semana se recuperó el nieto número 140. Exacto. Digo porque también tiene que ver con esto Así mismo, es. ¿no? Como en la última dictadura cívico-militar genocida también secuestraban a los niños de las madres, de las secuestradas embarazadas, que las hacían parir en condiciones terroríficas en los centros clandestinos de concentración, y luego les robaban a los niños con la misma cuestión, ¿no? De salvarlos del camino subversivo, bueno, de la rebeldía hermosa de sus padres y sus madres. Pero bueno, eso sí que fue una linda noticia esta semana en la Argentina. Son de esas noticias que en medio de los ataques que están sufriendo todo el tema de la memoria, no solo del negacionismo, sino de la complicidad de muchos sectores del gobierno con lo que fue la dictadura militar, estas noticias, este trabajo que siguen haciendo las abuelas, las madres, etcétera, y desde esta radio en particular siempre nos da mucho ánimo para poder seguir enfrentando este contexto complejo que tenemos por delante, nacional e internacionalmente, ¿no? Así es, acá porque el gobierno argentino está entrando en una zona de turbulencias muy severas. Vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿no es cierto? Es de esperar de que pueda haber de alguna manera una respuesta unificada de los sectores de la oposición que le pongan un freno a este creciente despotismo del gobierno del presidente Milei, ¿verdad? Que no solamente está dispuesto a vetar cualquier ley que apruebe el Congreso, sino inclusive, si eso no llegara a producirse, judicializar la nueva legislación, lo cual terminaría de borrar definitivamente la separación de poderes que se supone existe en un país como la Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero esta semana, no sé, Atilio, ¿qué sensación te dio todo lo que sucedió? Hablemos 2 minutos de lo que está pasando acá, ¿no? Sí. Porque también tiene que ver con todo esto. Claro. ¿Qué sensación te dio lo que sucedió en el Congreso? Esto parece pasos en falso que estuvo dando el gobierno en algunos temas, porque muchos están pensando, hablaba ayer y hoy, como que esto empieza a mostrar, podría estar empezando a mostrar una cierta debilidad y algunas flaquezas en lo que está queriendo el gobierno llevar adelante. Mira, yo creo que el tema muy claro es que este modelo económico que tiene el gobierno, que es un modelo de una crueldad infinita porque ha reducido drásticamente los salarios reales, congelado los haberes jubilatorios, destruido todos los programas de protección social, es un programa que solo funciona a partir de un flujo permanente de dólares del exterior. Y lo que pasa es que ese flujo se cortó, ¿verdad? Porque por razones domésticas, los actores que podrían llegar a aportar esos dólares, que es el sector exportador de la Argentina, bueno, ha liquidado buena parte de los dólares de las últimas cosechas, pero que ya prácticamente eso es insuficiente. Uh-huh. Más préstamos la Argentina no consiguió este gobierno un préstamo excepcional del Fondo Monetario Internacional, algo más del Banco Mundial, algo más de no sé qué otro, no sé si fue la Corporación Andina de Fomento o algo así, pero no le alcanza y entonces tiene que... Vaca muerta y las cosechas récord también, ¿no? No le alcanza, a pesar de todo eso. Entonces yo creo que se están encontrando ellos entre los límites de su propio modelo y lo que de alguna manera daban por seguro que era que iban a tener un Congreso absolutamente complaciente, bueno, resulta que el daño que están haciendo en distintos sectores del país, en distintas provincias, ha hecho que gobernadores que fueron hasta ahora totalmente sumisos en relación a las exacciones que practicaba el gobierno nacional, de repente se han dado cuenta de que no pueden seguir tolerando eso. Y en el Senado, que es la sala que realmente representa de manera más directa los intereses de la provincia, se produjo un hecho extraordinario como fue prácticamente la votación a favor del reajuste de los jubilados por una mayoría
absoluta, sin Por votos unanimidad, en contra. sin votos en Unanimidad, contra. sin votos en contra, cosa que nunca esperaba este gobierno. Y eso explica el protagonismo permanente de uno de sus ministros, Luis Toto Caputo, ¿verdad? Saliendo en los medios amigos, que son realmente más que medios amigos, son válvulas de expresión del gobierno nacional, pseudo periodismo, saliendo a largas entrevistas, en algún caso de 1 hora, para explicar lo que es muy sencillo de explicar. No tienen los dólares ni se los van a dar y por lo tanto todo esto está tambaleándose. Sí, en un gobierno que, si bien reafirma constantemente su realineamiento con Trump, con Estados Unidos y con Israel, está llevando una política a contramano de lo que está sucediendo en el mundo. Totalmente. A contramano de lo que hace el mismo Trump, digamos, ¿no? Claro. Y esto es lo que parece todavía más difícil de explicar por momentos. Más allá de que uno también puede encontrar muchas de las respuestas en la profundidad del saqueo que están llevando adelante. ¿No? Creo que como pocas veces se está viendo tan descaradamente un robo del patrimonio y de las operaciones financieras que se está haciendo sobre la Argentina. Pero eso tiene sus límites. Pero eso tiene sus límites. Cuando un gran banco de inversión como el JP Morgan le aconseja a sus clientes de que saquen el dinero de la Argentina, evidentemente no es que nosotros estemos tratando de ver algo que está bien y que nosotros decimos que está mal, sino que son los grandes gerentes del casino financiero mundial los que están recomendando a sus propios clientes y asesorados que saquen que ya el dinero. Es hora de huir. Que ya es hora de huir antes de que sea demasiado tarde, y eso pone muy nervioso al gobierno y encima tienen problemas políticos ante las elecciones inminentes. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional. Bien. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Seguimos en Diálogo Internacional por la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo y por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, como les habíamos contado con Atilio al inicio del programa, ya tenemos conectada nuestra primera entrevistada del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Gloria Inés Ramírez, dirigente sindical, ex senadora y ex ministra de Trabajo de Colombia. Hola Gloria Inés, Marcelo Rodríguez, Atilio Borón y Paula Clashco, te saludamos desde Buenos Aires. Hola Gloria Inés, ¿cómo estás? Hola Silvio, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo están? Hola. Hola Marcelo, Claudio, Paola, todos. Un abrazo. Qué bueno verte, ¿cómo estás Gloria Inés? A mí también me da mucho gusto verte.
Bueno, pues tú imagínate que te estamos llamando porque queríamos que nos pusieras al día sobre cómo está el clima político, me animaría a decir destituyente, en Colombia, y cómo ha sido la defensa que ha esgrimido el presidente Gustavo Petro, ¿no es cierto?, para desbaratar esos planes. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por esta invitación. De verdad que para nosotros es muy grato y un honor poder compartir con ustedes las situaciones que está viviendo nuestro país. Bien. Primero que todo, pues tenemos que saber que aquí en Colombia estamos en plena lista de clases. Hoy estamos en un punto de inflexión de una correlación de fuerzas donde tenemos una burguesía, una élite atrincherada desde el poder legislativo y los medios de comunicación y en parte del poder judicial. Y un proceso democrático que está trabajando fuertemente también desde el Ejecutivo y en las calles, en la movilización popular con la gente, defendiendo el mandato y las reformas sociales que tanto requiere este país. Hemos sido víctimas en este momento de lo que ha sido no solamente los atentados de vida contra el presidente, que yo no hablo del clan del Golfo, aquí hoy estamos hablando del clan del golpe, porque están trabajando para dar un golpe al presidente de la República, que está orquestado por personas como el ex canciller Álvaro Leiva, que se ha dedicado a buscar los apoyos internacionales, fundamentalmente de los Estados Unidos y de la derecha, para sacar al presidente Petro para que este no termine el mandato, e incluso han planteado que hay que aplicar la misma estrategia que le aplicaron al Partido Comunista y a la Unión Patriótica, y que ya todos sabemos que esto es una alusión al exterminio cristiano, es decir, al asesinato fuerte. Esto hoy es la causa donde se está moviendo, y frente a todo este proceso, además de la denuncia internacional, que tiene una característica, que el presidente Gustavo Petro ha venido jugando un papel muy importante a nivel de la geopolítica mundial. Colombia hoy hace parte de la Ruta de la Seda, Colombia hoy ya es miembro de los BRICS, Colombia hoy está trabajando en la CELAC, la presidencia por tempore de la CELAC, y estamos trabajando fuertemente para que haya en este proceso de la multipolaridad sea fortalecido y consolidado, pero sobre todo que haya unos términos de cooperación entre los países, entre las regiones, entre los estados, pero una cooperación desde el respeto de la soberanía y una cooperación solidaria, una cooperación entre pares. Y eso es lo que estamos haciendo con lo que es la Ruta de la Seda, la visita de la CELAC social a China, y estamos trabajando efectivamente para seguir avanzando en el sur global, que es la tesis que hoy tenemos que afianzar frente a las guerras y a esas carreras armamentistas que hoy nos están poniendo a puertas de una guerra nuclear, que es lo que nosotros hoy debemos proteger para que el mundo pueda no solamente vivir como especie, sino también como planeta, mantenernos y poder avanzar. El presidente Gustavo Petro ha marcado una línea muy clara frente a lo que es el rechazo al genocidio que están viviendo los palestinos en la franja de Gaza, y que hoy ha sido mucho más infame, porque ya no solamente les asesinan con balas, con bombas, sino que les están haciendo un cerco de hambre. Hemos visto cómo han muerto cantidad de niños y niñas en ese cerco de hambre infame que le ha atendido Israel con el aval de los Estados Unidos y el silencio cómplice de Europa. Estos son los elementos, digamos, que a grosso modo estamos hoy definiendo también, y que tienen un impacto en nuestro país, que significa la defensa del mandato del gobierno del cambio, y ese mandato del gobierno del cambio significa trabajar por las reformas sociales, trabajar contra esta desigualdad y esta pobreza extrema que hoy nos quieren vender nuevamente como si fuera la fórmula a los problemas que tenemos en Colombia. Dime una cosa, Gloria Inés, ¿cuáles son los principales actores locales que están involucrados en este proyecto golpista? Hablaste de Álvaro Leiva, que fue el ex canciller, ¿verdad? Sí. ¿Qué fuerzas políticas están involucradas? Pues estamos hablando de las fuerzas de oposición, el Centro Democrático, Cambio Radical, todos ellos estuvieron en conversaciones con Álvaro Leiva, incluso parte del sector empresarial, que tuvieron conversaciones y han estado
de manera silenciosa pero fuertemente, creando el ambiente para que haya este golpe de Estado al presidente de la República. Y claro que también están los grupos delincuenciales que de una u otra manera se han alineado con sectores de derecha para trabajar y crear un ambiente de sacar al presidente. Ha sido tan fuerte esto, pero ha tenido una respuesta grande, social, el pueblo en las calles movilizado y trabajando para que efectivamente defender no solamente la vida del presidente Petro, sino la terminación de su mandato. Claro. ¿Cuándo son las próximas elecciones presidenciales? ¿El año que viene? Sí señor, estamos en un proceso de campaña electoral. Tenemos el calendario electoral que está, las elecciones de Congreso son en marzo y las elecciones de primera vuelta de presidenciales es en mayo del próximo año. Pero este año son las consultas de los partidos. Nosotros nos estamos preparando para participar en una consulta abierta el próximo 26 de octubre y esta consulta tendrá dos objetivos. Uno, elegir las precandidaturas, seleccionar las precandidaturas por el pacto histórico a la presidencia de la República y organizar las listas al Congreso de la República, o sea, tanto a Senado como Cámara, a través de la votación popular. Y de esta manera, una vez hecha esta votación se organizan las listas e iremos en listas cerradas como pacto histórico a las próximas elecciones de marzo. Para el Congreso, tanto Senado como Cámara, iremos en las listas cerradas conformadas previa consulta popular y haremos también en marzo la consulta entre el pacto histórico y el Frente Amplio para presidencia de la República. Este es el proceso que estamos llevando. Como ustedes ven, es un proceso fuerte, pero a toda esta ofensiva de la derecha, nosotros estamos trabajando, Atilio y demás compañeros, con el partido único, el pacto histórico como partido único de movimiento. Y la próxima semana, el 19 de julio, vamos a tener la Convención Nacional, donde estaremos entregándole al país no solamente nuestros objetivos, nuestra transformación de un partido de coalición en un partido único. Y esto será un paso trascendental que nos va a llevar a la unidad para poder confrontar y poder tener mayorías. No solamente mantener el gobierno con la presidencia, sino lograr mayorías en el Congreso de la República. Hola, Gloria Inés, Marcelo Rodríguez te saluda. Justo ¿qué tal? Quería hacerte una consulta sobre eso porque hemos estado siguiendo este proceso de unificación del pacto histórico en el cual varios de los partidos que lo integraban en forma más frentista, como podemos conocer nosotros, terminan conformando el partido, ¿no? Pacto histórico como un frente único. Quería, si nos podías comentar un poquito cómo fue ese proceso. Bueno, este proceso lleva más de un año. Y el presidente de la República convocó a la necesidad de hacer un partido único para poder avanzar. Entonces, en el pacto histórico como partido de coalición somos 10 partidos. De esos 10, 5 hemos dado el primer paso para la fusión. Eso quiere decir que nuestras personerías jurídicas ya se han entregado al Consejo Nacional Electoral, hemos hecho la partición de nuestros bienes, es decir, la decisión política, la decisión administrativa ya está. Estamos esperando la decisión jurídica que la debe dar el Consejo Nacional Electoral y estamos pensando que más o menos en 2 semanas tendremos ya la decisión del Consejo Nacional Electoral donde debemos tener ya una personalidad jurídica. En caso de que eso no ocurriere, entonces tenemos un plan B y un plan C. Un plan B que claramente pasaríamos de un proceso de fusión a un proceso de adhesión, es lo que tenemos previsto. Y en todo caso, nuestros objetivos es mantener el gobierno, el ejecutivo, y ganar las mayorías para el Congreso de la República. Muy bien. A ver, Gloria Paula Klatsko te quiere hacer una consulta. Hola, sí. Paula, ¿qué tal? Un gusto, Gloria. Una preguntita un poco incómoda en realidad con el tema anterior respecto a estas denuncias de golpe, de intento de golpe de Estado del ex canciller Álvaro Leiva. También se había mencionado, eso para que quede
claro un poco al público de Argentina que no estamos tan adentrados en los detalles, pero también habían mencionado a la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué podés decirnos al respecto? ¿Qué grado de involucramiento? Tengo entendido que no, pero si puedes aclarar el asunto. Y de paso también aprovecho para saludar, voy a escuchar la respuesta de Gloria y les dejo un abrazo grande porque ya antes me equivoqué, dije que a las 6 comenzaba la actividad, no, era a las 7. Estoy en Rosario, Gloria, en la presentación de un libro, por eso claro, sí. aprovecho a escuchar tu respuesta y después ya me voy a retirar y les dejo un abrazo. Sí. Bueno, no, quiero decirles que rotundamente no es Francia Márquez la que ha estado. Francia Márquez ha sido nombrada en los audios de Álvaro Leiva, del ex canciller, pero los audios lo que dicen es, lo que vemos en los audios es que el canciller está incitándola para que haga parte de ese golpe, es decir, la adula para ver si ella se vincula al golpe. Ella ha sacado ya un comunicado público donde dice que no permite que la instrumenticen como parte contra este gobierno. Ella está con el gobierno, ella no se presta a una traición de ese tipo, de tal manera que eso es lo que hoy podemos nosotros decir. Francia Márquez sigue en el movimiento, tiene claramente una apuesta con las organizaciones populares, y este ha sido el intento de el ex canciller Álvaro Leiva para producir una división y una impresión al interior de las fuerzas democráticas de este país. Hay que decir también que el perfil de lo que ha ocurrido no solamente es Álvaro Leiva el que vinculó a los Estados Unidos haciendo la visita a varios senadores y personas allegadas al secretario de Estado, sino que además hubo una visita de parte de los senadores del Centro Democrático, del Partido Conservador, de la oposición a Washington, donde estuvieron reunidos con varios sectores del Congreso de Washington pidiendo un apoyo para ese proyecto de golpe de Estado que estaban dando. Hubo también sectores empresariales, eso también hay que decirlo, hay sectores empresariales, no todos, pero sí sectores empresariales que se reunieron con Álvaro Leiva en esta ruta que nosotros hemos llamado el plan del golpe al presidente Gustavo Petro. Carmen Gloria, Gloria Inés, claramente el caso del Centro Democrático son las fuerzas uribistas, ¿verdad? O sea, la derecha radical. Las fuerzas uribistas, sí señor, las fuerzas uribistas que siempre han, desde el momento en que el presidente Gustavo Petro recibió el mandato popular con 11 millones de votos, de inmediato empezaron a planear la retoma del gobierno a través de unos tratando de que, calumniando a Petro, diciendo que tiene problemas de salud. Es decir, yo pienso que Petro ha sido el hombre más injuriado, calumniado, vilipendiado de los presidentes de Colombia. Dime una cosa, en el terreno social propiamente dicho, ¿cómo está la movilización social? ¿Qué grado? Porque es muy fuerte, la impresión que tengo yo es que es muy fuerte ahí en Colombia, pero la pregunta es, ¿qué grado de organicidad tiene? ¿Se ha logrado organizar un poco esa protesta, unificar nacionalmente, siendo Colombia un país que tiene regiones muy marcadas y a veces un poco incomunicadas entre ellas? ¿Cómo está eso? Porque me parece que va a ser crucial para defender el gobierno tener la presencia plebeya pero organizada. ¿Qué dices? Claro que sí, tienes toda la razón, ese siempre ha sido el pensamiento de los sectores progresistas y del presidente, donde decimos que este gobierno se mantiene primero firme a su mandato, que son las reformas estructurales, las reformas sociales en la lucha contra la desigualdad, pero de igual manera, para que esto se pueda mantener, necesitamos el país movilizado, las clases trabajadoras, el sector popular, todo en la calle, defendiendo las reformas y defendiendo el gobierno. Hay que decir que estamos en crecimiento, estamos en ascenso. Hoy tenemos las centrales obreras todas organizadas con el sector popular, que se ha venido fortaleciendo grandemente. Está la minga indígena, están también los sectores comunales, están las mujeres, los sectores juveniles, las primeras líneas. Hoy estamos todas en esa vía de ascenso y estamos trascendiendo, querida Tili y compañeros, porque estamos dando un salto ya no solamente
de salir por reivindicaciones, sino por la identidad con el gobierno, y el gobierno con esa identidad popular, organizativa. Y el paso más importante que vamos a dar ahora es el salto político, que es estructurarnos en un partido único, lo llamamos el pacto histórico en movimiento, como partido único, donde quepamos todos los las 10 fuerzas que estamos, pero vamos a hacer un proceso de afiliación masivo que anunciaremos la próxima semana, el 19 de julio, para que vengan también las organizaciones populares. No vamos a hacer una cosa cerrada, sino una cosa amplia, abierta, para fortalecer, para consolidar y sobre todo estructurar las mayorías que nos permitan mantener el gobierno y mantener y consolidar y organizar mayorías en el Congreso. Y eso solamente lo hacemos con la dinámica territorial y la dinámica organizacional, y ahora en la parte política con esa conformación del partido único, que si bien es cierto somos 5 fuerzas fundacionales, es porque las que estábamos listas, irán llegando las otras fuerzas hasta llegar a ser ese partido de mayorías que nos permita mantener el Ejecutivo y llegar a las mayorías legislativas que han parado realmente el ascenso de reformas en este país. Bien, Gloria Inés, dime, ¿hay alguna candidatura aparte de la de Petro para la elección presidencial en ciernes? Claro que sí. Hoy queremos decirte que hay 75 candidaturas en este país, izquierda, derecha y todo. Pero del pacto histórico, que haremos la consulta el 26 de octubre, ya hay 7 nombres que empiezan a jugar, y esperamos que el 26 de julio, que es el día que este pacto histórico notifica a la registraduría de que irá a la consulta popular, las compañeras y compañeros que aún no han tomado decisiones, pues salgan a la palestra y de esta manera consolidar un abanico que permita que las fuerzas progresistas mantengamos y lleguemos al poder. Dime, ¿puede reelegirse Petro o ya no? No, Petro no puede reelegirse porque eso implicaría hacer una reforma a la Constitución. Claro. Petro lo ha manifestado públicamente, él no está por la reelección. De tal manera que lo que vamos a buscar es que se reelija el proyecto político, o sea, el pacto histórico como el movimiento del cambio, que permita que haya continuidad de la estrategia de gobierno y su programa. ¿Y en esa lista de candidatos y candidatas está Gloria Inés Ramírez? El Partido Comunista ha tomado ya una decisión de que sea Gloria Inés Ramírez, y estamos valorando los espacios y esperando que haya una personería jurídica del movimiento grande, que es el pacto histórico como partido único, y ya tomaremos las decisiones pertinentes. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues por nuestra parte nada más, no más. Sí, hay que decirte, Atilio, que nosotros tenemos ya las candidaturas al Senado. El Partido Comunista tiene su candidatura al Senado, que es la compañera María Eugenia Londoño, que viene del magisterio, de los sectores de la Federación Colombiana de Educadores, una gran luchadora social por la paz y por los derechos de las mujeres y de los trabajadores y trabajadoras. Esa es la decisión hasta ahora, y esperamos que en un corto tiempo podamos ya tener todo el abanico de candidaturas que irán a emular en la consulta popular que tendremos el 26 de octubre. Bien, bueno, pues vamos a estar llamándote con frecuencia para que nos vayas dando la información sobre... Y seguir todo este proceso que realmente nos interesa muchísimo, cómo va a seguir la cosa en Colombia. Claro que sí, muchas gracias, y ahí estaremos siempre atentos, porque nos interesa mucho que haya una información bien, porque ustedes saben que aquí la oposición está trincherada en el legislativo y en los medios de comunicación. Bien, bueno, pues te deseamos toda la suerte para ti, para los compañeros, las compañeras en esta empresa, así que estamos a tu disposición. Un gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo, Gloria Inés. Muchas gracias, nos vemos a Tilio y a todos. Gracias. Mucha suerte y gracias por estar al tanto. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Escuchábamos a Gloria Inés Ramírez, dirigente sindical, ex senadora, ex ministra de Trabajo de Colombia y candidata a presidenta por el Partido Comunista para la consulta que se va a hacer este año para las elecciones del 2026 en Colombia. Así es. Ahora vamos a una pausa y volvemos con Diálogo Internacional. Somos Radio AM 530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados. Levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por alternativa. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19, en Bargoglio, Bacacay 2414, en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, seguimos en Diálogo Internacional y bueno, y después de esta interesante entrevista con Gloria Inés Ramírez de Colombia, Atilio, vamos a seguir recorriendo un poco América Latina. Así es. Y vamos a hablar de otro de los temas que estuvo candente en esta semana, ¿no? Esta disputa entre Lula, Trump, todo esto que ha sucedido. Y para eso ya está conectado y vamos a saludar a Breno Altman, periodista de Brasil y director del sitio Opera Mundi. Hola Breno, aquí desde Diálogo Internacional, Atilio Borón y Marcelo Rodríguez te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por la invitación, un abrazo a ti, un abrazo al gran amigo Atilio Borón, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por aceptar, Breno, la verdad que un honor que nos participen en nuestro programa. Cuéntanos cómo está esta pelea inédita, ¿verdad?, entre un presidente de los Estados Unidos y un presidente de Brasil. Yo no recuerdo, pero por ahí tú sí puedes darme algún antecedente, de que haya habido un entredicho así tan fuerte como el que se produjo en esta última semana entre Trump y Lula. No, la verdad que no recuerdo. Mira, yo creo que la única comparación que se puede hacer es cuando Estados Unidos se preparó para una posible invasión de Brasil en 1964 si hubiera resistencia al golpe de Estado, en la famosa operación Uncle Sam, ¿no? A la operación Tío Sam, por la cual Estados Unidos se preparaba eventualmente para una intervención en Brasil, en el caso de que João Goulart, entonces presidente constitucional, pudiera resistir al golpe de la extrema derecha, ¿no? Entonces, desde entonces, esos son más de 60 años, no hay un enfrentamiento así duro. Mira, hay una otra ocasión rara, porque hubo un momento de enfrentamiento entre Jimmy Carter y Ernesto Geisel, el entonces dictador, porque Carter hizo presión por derechos humanos en Brasil y Geisel reaccionó rompiendo relaciones militares con Estados Unidos. En ese momento, Brasil firma el acuerdo de energía nuclear con Alemania y rompe relaciones militares con Estados Unidos. Brasil solamente volvería a tener relaciones militares con Estados Unidos en los años 90, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Entonces hubo esos dos momentos, pero yo creo que ahora estamos hablando de algo distinto, o sea, porque finalmente se trata de una guerra económica que puede generar pérdidas importantes a los dos países, o sea, es un juego político fuerte de Donald Trump, un juego que yo creo que es un juego en favor de Jair Bolsonaro, es un juego en favor de la extrema derecha, pero también es un ensayo general para enfrentar los BRICS. No es coincidencia que esa medida ocurra, esas tarifas de 50%, esa tarifa de 50%, ese tarifazo, como se dice acá, que le ocurra, digamos, pocos días después que se encerró la cumbre del BRICS, ¿no? Claro. Sí, porque la verdad que la agresividad de Donald Trump, retóricamente hablando, pocas veces fue vista, ¿no es cierto? Incluso amenazando, y la respuesta de Lula fue muy fuerte, muy enérgica. Estábamos con miedo de que pudiera haber una respuesta un poco, no complaciente, pero digamos, no una respuesta a la altura de lo que fue la agresión verbal de Trump, y pues bueno, por suerte Lula como que se plantó ahí muy bien. Y ahora, ¿cómo sigue todo esto? Porque Bolsonaro está por su parte alentando al gobierno de Estados Unidos que prosiga con esta política de castigar a Brasil con aranceles exorbitantes, si es que llegan a aplicar este arancel del 50%, ¿no es cierto? Mira, esos aranceles empiezan a tener vigencia el 1 de agosto, ¿no?
Entonces vamos a tener hasta el 1 de agosto una batalla política sobre ese tema. En un primer momento, toda la extrema derecha apoyó a Trump en favor de Bolsonaro, pero las encuestas, las primeras encuestas van revelando que hasta mismo entre electores de Bolsonaro esas sanciones económicas de Donald Trump contra Brasil, esas sanciones no han caído bien, o sea, han generado impopularidad para Bolsonaro, para el hijo de Bolsonaro, que estuvo en la operación de convencimiento de Trump para que adoptara esa elevación de los aranceles en contra Brasil. Entonces, hay incluso, digamos, una cierta división en la derecha sobre cómo reaccionar a esa elevación de los aranceles. Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el presidente Lula reaccionó con mucha firmeza, perdóname, reaccionó con mucha firmeza. Hubo movilizaciones en Brasil que ya estaban convocadas por otros temas, pero que ganaron una amplitud más grande después de la elevación de los aranceles. Tuvimos en São Paulo cosas como 20, 30 mil personas en medio de la semana. Yo creo que en otras ciudades también. Yo creo que se ha generado en el país un clima positivo para el gobierno y un clima de reacción a los aranceles, a esos aranceles fijados por Donald Trump, ¿no? Entonces estamos en eso, o sea, en el medio de una batalla política fuerte en la cual el presidente Lula está logrando salir, al mejor en los primeros días, está logrando salir de la situación de defensiva en la cual estaba en los últimos meses, ¿no? Claro. Recordémonos que el presidente Lula no tiene mayoría parlamentaria, tuvo una gran derrota en el Congreso por un tema de impuestos, estaba en una situación, está todavía, ¿no?, en una situación política delicada, pero esa amenaza o esa agresión de Donald Trump ha generado en el país un otro clima político, y yo creo que al mejor en los primeros momentos, lo repito, el presidente Lula está logrando aprovechar esa ventana abierta, ¿no? Breno, Marcelo Rodríguez te saluda. Vinculado a lo que estás contando, como bien decías, se dan estas agresiones la misma semana que se está llevando adelante la cumbre de los BRICS en Brasil. Cumbre que entre los temas centrales que tiene es este apoyo al multipolarismo, al multilateralismo, las críticas a las políticas arancelarias de Estados Unidos, los avances en la desdolarización del comercio internacional, ¿no? Te quería preguntar qué repercusión tuvo en Brasil la cumbre de los BRICS, si se vio ahí una especie de fortalecimiento de este espacio internacional y, aprovechando lo que vos comentabas recién, si esto que ha favorecido a la imagen de Lula, este encuentro de los BRICS también tuvo que ver, además del enfrentamiento con Trump. Mira, yo creo que la cumbre tuvo una repercusión positiva. Recordémoslo siempre que los medios principales de comunicación acá en Brasil son controlados por una derecha pro Estados Unidos. Entonces trataron, digamos, de reducir la importancia de la cumbre, pero hubo una reacción bastante favorable, hasta mismo en esos medios conservadores. Y claro, después de la amenaza, de la agresión de Trump, la discusión del BRICS ganó otro significado, porque hasta mismo la derecha empieza a analizar, mira, ¿por qué ese ataque? ¿No? Y entonces el tema del BRICS vuelve a la discusión porque la gente trata de comprender las razones que llevaron a Donald Trump a una agresión contra Brasil. Tiene que ver más que con el tema Bolsonaro, tiene que ver con el tema de derrotar uno de los países del BRICS. Mira, Brasil es el eslabón más débil del BRICS, ¿no? En términos de la posibilidad de ofensiva de Estados Unidos, es el eslabón más débil.
más débil. O sea, no es Rusia, no es China, no es Irán, es Brasil, porque Brasil está en Latinoamérica, porque Brasil hace parte, digamos, de la zona de influencia de Estados Unidos. Entonces me parece que Donald Trump eligió Brasil como su target, o sea, tratando de doblegar Brasil en términos económicos. ¿Ha habido alguna respuesta solidaria de parte de los otros países miembros del BRICS ante este ataque? Xi Jinping dijo algo, Putin, algunos de los mandatarios de otros países salieron en defensa de Brasil, por ejemplo. Sí, hubo una nota oficial del gobierno chino, hubo otra nota de la Cancillería rusa. Sí, hubo de esos dos países, hubo manifestaciones solidarias, ¿no? Hubo una reacción positiva. Claro, China tengo entendido que es el primer socio comercial de Brasil, ¿verdad? Así es, hace muchos años. Hace muchos años, ¿verdad? Sí, mira, hace tiempo que Estados Unidos ya no es más el gran socio comercial de Brasil. Incluso el ataque de Donald Trump ahora ha provocado una situación rara, porque un sector de la burguesía brasileña, y la burguesía brasileña es de las burguesías de Latinoamérica la más vinculada a Estados Unidos, un sector de la burguesía brasileña ha reaccionado en contra de Trump, porque afecta a sus negocios con Estados Unidos, ¿no? Y otros sectores no se han dejado, digamos, no están incomodados con eso, porque ya no tiene Estados Unidos como un parcero comercial importante, ¿no? Entonces, el poder económico de Estados Unidos sobre Brasil es grande, porque aunque Estados Unidos no sea más el principal socio comercial, sigue siendo la fuente de las principales inversiones en Brasil. Mucho más amplio, o sea, en una posición mucho más poderosa que China a ese respecto, ¿no? Estados Unidos sigue como, digamos, el gran inversor en Brasil, entonces eso también genera una capacidad de presión, pero hasta mismo diarios de derecha, medios de comunicación de derecha han reaccionado muy duramente contra Estados Unidos. Hubo editorial en Estado de São Paulo, hubo editoriales en Folha de São Paulo, hubo un abordaje periodística de la Rede Globo muy crítica a Trump, ¿no? Ha generado en el país, digamos, un cierto clima de unidad nacional contra Donald Trump, y eso debilita el bolsonarismo. Por eso el bolsonarismo está tratando de hacer una otra movida. Yo creo que el bolsonarismo... Perdón, me estoy un poco resfriado. No te preocupes. Acá estamos igual acá, así que... Vino. El bolsonarismo, yo creo que está se preparando para una movida en la cual el mismo Jair Bolsonaro o su hijo hacen algún tipo de demanda a Trump, de apelación a Trump para que no aplique los nuevos aranceles, de tal suerte que Bolsonaro pueda aparecer como el salvador de la patria. Mesías, Jair Mesías Bolsonaro, ¿no? Por cuenta de un pedido suyo es que Trump no ha accionado los aranceles, los nuevos aranceles, ¿no? Entonces ellos están divididos entre el sector del bolsonarismo que cree que es una lucha, una pelea vida o muerte, o como decía el gran uruguayo Obdulio Varela, a la muerte, que es el saludo que, bueno, no sé si es una leyenda o es verdadero eso, pero antes de la final del Campeonato Mundial de 50, cuando Uruguay gana de Brasil en el Maracaná, se decía que Obdulio Varela juntó su gente y dijo a la muerte, tenía que vencer o vencer, ¿no? Claro. Hay un sector del bolsonarismo que está en esa, o sea, patria o muerte, a la muerte, para defender que los aranceles solamente van a ser revogados si Bolsonaro gana amnistía, o sea, se interrumpe el proceso contra Bolsonaro, porque él siquiera está condenado para recibir amnistía. Hay otro sector que dije, no, vamos a tratar de salir de esa situación como los que salvaron la economía del país. Sí.
Entonces hay una división entre ellos. Aclaro que estamos entrevistando a Breno Altman, porque no tenemos ahí abajo el nombre. Sí, está puesto. ¿Lo han puesto ahora? Pero no importa. Bueno, perfecto. Breno, dime una cosa, ¿cómo están hasta ahora las encuestas preelectorales? A ver, dos cosas. Primero, la aprobación de Lula era bastante baja en las últimas encuestas, pero hay otras encuestas que hablan que en términos electorales Lula todavía iría encabezando. ¿Cómo está ese panorama, por favor? ¿Cómo es el tango de Carlos Gardel? Por una cabeza. Así Entonces, Lula está como el caballo del tango de Gardel en las encuestas, ganando de sus posibles oponentes por una cabeza, por una distancia pequeña, ¿no? Claro, no hay encuestas después del factor Trump. No hay encuestas después, aún no hay encuestas, todavía no hay encuestas después de las amenazas de Trump. Yo creo que es posible o hasta mismo probable que esa ventaja del presidente Lula sobre sus oponentes crezca. ¿Y cuál es el oponente que más fuerte parece? Por más de una cabeza en las encuestas, ¿no? Pero por ahora es por una cabeza. Hablando de una diferencia sobre Michelle Bolsonaro, sobre Tarcísio de Freitas, especialmente esos dos, estamos hablando de una diferencia de 1, 2, 3 puntos percentuales, literalmente, como diría Gardel, por una cabeza. Oye, pero ¿y los índices de aprobación del gobierno Lula han mejorado un poquito? Porque estaban un poco bajos, ¿no? Han parado de caer. Parece que las encuestas ahora de junio-julio apuntan que esa caída de popularidad se ha paralizado. Se detuvo la caída. Bien. Se detuvo la caída, eso. ¿No? Y más allá de esos índices, que siempre es interesante seguirlos y todo, pero ¿qué percepción tenés vos de cómo está la situación en Brasil? La situación social, la situación económica. Es una cosa compleja, porque los números de la economía brasileña no son malos. No. Los números macroeconómicos son buenos. O sea, Brasil está creciendo a un promedio de 3% al año, la inflación está por abajo de los 5%, de los 5.5%, la tasa de desempleo, de cesantía está por abajo, está casi está en 6.2%, que es la menor tasa desde 2012. La renta del trabajo también está subiendo y por arriba de la inflación. Son números macroeconómicos, digamos, que en otro tipo de situación política, quizás en otra época, sería una garantía de popularidad para cualquier gobierno. Pero no es así que ocurre, o sea, porque aunque tengamos esos números macroeconómicos positivos, la situación de la gente es muy sufrida, ¿no? Y el gobierno, por su política fiscal, está con dificultades para inversiones. Entonces, la situación de las universidades es mala, la situación en las escuelas, la situación de los hospitales, la situación en la salud, porque hay poca capacidad de inversión del gobierno por cuenta de sus límites fiscales, de los límites que están establecidos por una política fiscal que el gobierno mismo propuso al Parlamento y que finalmente ha sido aprobada, ¿no? Entonces, hay también una cuestión digamos, del espíritu de la época, ¿no? Quizás la gente no quiera más cambios graduales. La gente ya no está más satisfecha con eso en Argentina, no está más satisfecha con eso en Brasil, no está más satisfecha con eso en ninguna parte, porque hay una crisis muy profunda del capitalismo, de la democracia liberal, y esa crisis genera un sentimiento de urgencia en las personas, un sentimiento de desesperación social, un sentimiento de ruptura. Y ese gradualismo no tiene más capacidad, digamos, de contentar a la gente. Claro. ¿No? Sí, entonces, el gobierno, por ejemplo, la base social del gobierno, la base social y política del gobierno, hasta ese momento, con la amenaza de Trump, estaba bastante desanimada,
dividida, había y hay mucha confusión, la gente no está, digamos, en batalla contra la extrema derecha está movilizada, la izquierda desmovilizada. Con ese tema de los aranceles de Trump, con ese tema de la agresión de Trump, eso puede cambiar, ¿no? Y yo creo que ya empezó a cambiar hasta mismo antes del factor Trump, cuando el gobierno tiene su proyecto de impuestos derrotado por el Congreso, uno de sus proyectos derrotado por el Congreso, y inmediatamente el gobierno reaccionó bien, viendo muy claramente que había que presionar al Congreso, que el Congreso defendía a los ricos y que había que hacer presión en favor de la tributación de los ricos para que los pobres pudieran ser exentos de los impuestos, y eso ya había generado una movilización, especialmente en las redes sociales, fuerte. Con eso de Trump, eso gana una proporción aún más amplia. Entonces, el gobierno quizás logre movilizar su base, logre recomponer su capacidad, su iniciativa política. Dime una cosa, no sé, ¿me querés preguntar? Sí. ¿Cómo está el sindicalismo brasileño ahora? Porque fue muy atacado durante la gestión del presidente golpista Michel Temer, que acabó con lo de las cuotas a los sindicatos descontadas directamente desde la planilla de los empleadores. ¿Ha habido alguna modificación de eso? ¿Sigue? ¿Cómo se ha debilitado el movimiento obrero en Brasil? Sigue debilitado, sigue muy debilitado. Sigue debilitado por esas cuestiones que usted ha señalado, la cuestión de la financiación de los sindicatos. Y sigue debilitado también porque la tasa de sindicalización acá es muy baja, está por abajo de los 10%. ¿No? Entonces, eso ha debilitado mucho los sindicatos. Nosotros llegamos a tener en los años 90, por ejemplo, nosotros teníamos una tasa de sindicalización que estaba por arriba de los 20%. Claro. Con todo el neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso, todo era una tasa elevada, una tasa promedio de 20%, porque en la función pública eso llegaba a 60, 70%. En los rurales eso caía mucho, y en la industria se mantenía en unos 30, 40, en los grandes sindicatos por arriba de los 50, 60%. Era un sindicalismo que no era como el sindicalismo de Argentina, que quizás tenga la tasa de sindicalización más elevada del mundo occidental, ¿no? Me parece que Argentina tiene eso, sigue teniendo la tasa de sindicalización más elevada del mundo occidental. Brasil no tenía, digamos, los mismos estándares de sindicalización que Argentina, pero tenía un sindicalismo fuerte, que es de donde salió el PT y el presidente Lula y todo. Pero se ha debilitado mucho, pero aún sigue como una fuerza político-social importante, ¿no? Claro. Y hay también otros temas, la burocratización de los sindicatos, el hecho de que el miedo del desempleo, la automación, la inteligencia artificial, la reformulación del mundo del trabajo, eso todo ha generado una burocracia sindical que tiene sus privilegios de todo, pero una burocracia sindical que reacciona como un dinosaurio, ¿no? O sea, que reacciona con movimientos muy lentos. Claro. Aunque había dinosaurios muy rápidos, algunos. Bueno, sí, los Velociraptor, por ejemplo. Y además de este panorama, aprovechemos, ¿no? Estamos entrevistando a Breno Altman, periodista de Brasil. Además, esto que nos contás del movimiento obrero, de la tasa de sindicalización, otro tema que siempre desde Argentina se sigue mucho es la relación con lo agrario, con el campo, ¿no? Con la presencia del MST, del movimiento Sin Tierra, etcétera. ¿Cómo está en este nuevo gobierno de Lula la relación con el sector agrario y con el MST? Compleja, conflictiva, porque no avanza la reforma agraria. Claro. Hubo una entrega de tierras hace unos 10 días, ¿no? 15 días. Sí, pero eso está muy por abajo de las expectativas del movimiento y de las promesas electorales de Lula, ¿no?
Entonces hay una situación conflictiva. El movimiento Los Sin Tierra sigue apoyando a Lula políticamente. Incluso hay integrantes del gobierno en segundo y tercer nivel que son del movimiento, pero el movimiento avanza en un conflicto con el gobierno por el tema de la reforma agraria. Empieza de forma gradual, el movimiento empieza a confrontarse contra la política agraria del gobierno. Claro, muy difícil en un congreso en donde los sectores terratenientes tienen una representación impresionante, Breno, ¿no? Es una de las mayores bancadas, ¿verdad? La bancada de los terratenientes. Es la bancada más influyente, yo no tengo dudas, porque hubo un cambio en la estructura económica de Brasil. Brasil ya no es más, hace años, un país en lo cual la fracción más fuerte de la burguesía fuera la industrial, ¿no? La fracción más poderosa de la burguesía es el agrobusiness, ¿no? La fracción de esos modernos tierratenientes que se vinculan directamente, estrechamente al capital financiero. Claro. Entonces esa fracción tiene una fuerza parlamentar muy relevante, ¿no? Y claro, defiende los intereses agrarios, los intereses de la burguesía agraria con uñas y dientes. Bien, bueno. Y eso paraliza y amenaza el gobierno. El gobierno hasta el momento siguió una estrategia de buscar avanzar mediante consensos, ¿no? Mediante acuerdos, mediante pactos intraparlamentarios. El gobierno hasta el momento no ha corrido el riesgo de tratar de conquistar avances con presión popular, como lo hace, por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia. No es esa la estrategia del presidente Lula hasta el momento. Ahora, con la decisión del Congreso hace 10 días y ahora con la amenaza de Trump, eso puede cambiar. Ojalá cambie, porque si no cambia, la situación del gobierno y la situación electoral en 2026 se va a poner bastante difícil. Muy bien. Bueno, no sé si... muchísimas gracias, Breno. La verdad, muy interesante. Te vamos a estar llamando seguido para poder ir contando con tu opinión sobre cómo está la situación en Brasil. Así que, bueno, te agradecemos mucho y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Un gran abrazo, Breno. Un gran abrazo a ti, Gracias por... Hasta luego. Todos que nos escuchan. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Escuchábamos a Breno Altman, periodista brasilero y director del sitio Opera Mundi. Vamos ahora a una pausa y seguimos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Debates, cabeza, corazón y coraje. La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Natalia Salvo, Mercedes D'Alessandro, Valeria Di Croce, Modera, María Quintero. Invitan AM530 y el Pulqui Bar. 17 de julio a las 18 en el Pulqui Bar. Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires.
En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Bueno, seguimos en Diálogo Internacional. Bueno, Tilio, vamos a recordar los sorteos que tenemos para hoy, en esta última media hora, ya 25 minutos que nos quedan de programa. Hoy vamos a estar sorteando el libro Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión, de Marco Augusto Gómez Olorzano y Celia Pacheco Reyes, de Ediciones Continente, a quien agradecemos como siempre por el libro para el sorteo. Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión. Y otro libro más, que es Batalla de Ideas, que es un libro de autoría colectiva, en la cual nuestra compañera Paula Klachko es una de las autoras, y que, como escuchamos en la primera hora del programa, en este momento lo están presentando en Rosario, este libro Batalla de Ideas. Así que quienes quieran participar por alguno de estos dos libros, nos ponen por cuál, y nos escriben al 11 3200 0530, nos envían un WhatsApp, y participan por el libro, y quien sea la ganadora o el ganador lo va a poder pasar a retirar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además estamos sorteando un par de entradas para la obra El invierno del oso, Crónicas antifascistas de Stalingrado, la obra de Manuel Santos Unirrieta, que se da en el Centro Cultural de la Cooperación, en la cual tiene una estelar participación acá Tilio Borón en la obra. Ahí también aparece en un momento de la obra Tilio, también. Sí. Y estas entradas, este par de entradas va a ser para el sábado 26 de julio. No para hoy ni para el sábado que viene, para el otro, el 26 de julio. No cualquier día, también en la historia latinoamericana, ¿no? Así que quien gane el par de entradas va a poder ir el sábado 26 de julio a ver El invierno del oso, Crónicas antifascistas de Stalingrado, de Manuel Santos, actuada por Manuel Santos también, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y les reiteramos, quien quiera participar por las entradas, que nos envíe los últimos 3 números de su DNI para facilitar después el retiro de las entradas por boletería. Así es. Bueno, contame, bueno, te puedo contar los BRICS. ¿Estuviste siguiendo lo de los BRICS? Sí, estuvimos siguiendo el tema de los BRICS. Se realizó este 6 y 7 de julio, lo que fue la 17ª cumbre del BRICS, que tuvo lugar en Río de Janeiro, como también comentábamos recién con Breno Altman, ¿no? Que la repercusión que tuvo allí. Recordamos, como hacemos siempre cuando hablamos de este tema, que los BRICS fueron creados por Brasil, Rusia, India y China, que muy rápidamente se suma Sudáfrica. Así es. Y de ahí viene el nombre BRICS. Y hoy cuenta con 10 miembros plenos. Y contamos 10 porque
todavía sigue el tema de Arabia Saudita. Absolutamente. ¿No? Arabia Saudita todavía no ha ratificado su ingreso a los BRICS, pero sí, ya desde la cumbre del 2024 habían ingresado Emiratos Árabes, Indonesia, Egipto, Irán y Etiopía. Y además esta nueva categoría de socios de los BRICS, en las cuales hay 10 países que son Bolivia, Cuba, Vietnam, Bielorrusia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán. Ya. Los que ya están. Después hay una larga lista de países que está esperando ser ratificados como socios de los BRICS o como miembros plenos, que es el caso que, como recordamos siempre que hablamos de este tema, la Argentina hoy debería ser miembro pleno de los BRICS a partir de enero del 2024, pero el gobierno de Javier Milei decidió no asumir esa plaza que ya la Argentina tenía para ser socio de los BRICS. En esta cumbre que se realizó en Brasil, el tema general del encuentro tuvo que ver con el fortalecimiento de la cooperación del sur global para una gobernanza inclusiva y sostenible, ¿no? Este concepto del sur global que también Gloria Inés lo nombraba cuando la entrevistábamos desde Colombia, que está tomando mucha fuerza estos espacios de cooperación de los llamados países del sur, que en realidad no es tan geográfico, ¿no? El tema, sino que recuerda más a los países del tercer mundo, los países de desarrollo de otro momento. ¿Qué es hoy el BRICS? Esto que estuvo su 17ª cumbre en Río de Janeiro. Representa el 39% del Producto Interno Global, el 23% del comercio global, el 24% de la inversión directa extranjera, el 43% de la producción mundial de petróleo, y acá hay un tema importante, Atilio, porque venimos hablando que Venezuela ya tendría que ser parte asociada de los BRICS y tuvo el veto de Brasil en su momento, ¿no? Así todo ya representa el 43% de la producción mundial de petróleo, ¿no? Y casi la mitad tiene el 49% de la población mundial. Sí, los países que lo integran. Es un bloque realmente impresionante, que ha modificado irreversiblemente el panorama sociopolítico internacional. Así es. Una de las cosas que más estuvo hablando en esta cumbre del Río es la ausencia de Xi Jinping, ¿no? Es la primera vez que Xi Jinping no participa de una cumbre de los BRICS. En su representación igual estuvo el primer ministro Li Qiang, que es una representación fuerte, pero entre las cosas que se decían es que hay un malestar en China que se expresa con esta ausencia por ese veto a Venezuela. Sí, claro. Porque es muy importante el ingreso de Venezuela a los BRICS, porque ya lo pondría a ese espacio como la gran potencia energética, ¿no? En este momento. Y hay ahí como un malestar, se dice, y obviamente tampoco estuvo Vladimir Putin, que no puede ir por las órdenes de captura internacional. Sí. Déjame, eso marca un tema complicado, que es algo de lo que decía Breno Altman recién, y es que, bueno, un gobierno como el de Lula está pasando una situación muy complicada y no había garantías, aparentemente, para los servicios de inteligencia rusa de que no pudiera producirse una escaramuza, una intentona de golpe militar que fracasaría, pero que sería suficiente para apresar a Putin y enviarlo a La Haya esposado de pies y manos. Por eso es que el hombre tuvo su presencia a través de teleconferencia. Estuvo en teleconferencia y además en Brasil estuvo el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que es otro peso pesado en la política rusa. Claro. ¿No? Eso es indudable. Bueno, cuando se finalizó la cumbre, que es la 17ª, como decíamos, el presidente Lula dio una conferencia de prensa en la cual expresó que la humanidad no quiere más tutelajes ni guerras y destacó que estamos enfrentando el mayor peligro de agravamientos de los conflictos desde la Segunda Guerra Mundial y puso de manifiesto la pérdida de autoridad de negociación de los países líderes nucleados en el G7 y la necesidad de conformar una nueva gobernanza mundial. Un tema que cada vez aparece con más fuerza cuando en muchos análisis, muchos de los que vos hacés, Atilio, planteás
que lo que estamos viviendo es la profunda crisis de las instituciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Sí, una crisis irreparable a esta altura del partido. El hecho de que las Naciones Unidas no pueda parar el genocidio en Gaza es una prueba irrefutable de que ese organismo está clínicamente muerto. Así que eso aparece muy fuerte, y también llamó al diálogo para superar las guerras en curso y condenó claramente los ataques a Irán y el genocidio contra el pueblo palestino, Lula, en sus declaraciones. ¿Puedo agregar una no? chiquita para apuntando lo que vos decís? Que la incorporación de Indonesia, que en principio no estaba muy planeada, medio que entraron a último momento, significa nada menos que la incorporación de un país que tiene una población de casi 300 millones de habitantes. Ojo, Indonesia es el país del Islam más poblado del mundo. Así es. Porque muchas veces hay una confusión, ¿viste? El Islam y el mundo árabe. Ojo, el mundo árabe apenas constituye el 20% del Islam. El 80% restante está compuesto por otras etnias, y el país con mayor número de musulmanes, en el mundo es Indonesia, y es además la potencia, 290 millones de habitantes el año pasado. Eso nos sigue llamando la atención sobre la necesidad que tenemos de tratar de desbloquearnos del eurocentrismo con el cual miramos la política internacional y pensamos que el mundo es América, Europa y el Atlántico, ¿no? Muchas veces hemos quedado formateados de esa forma, y hoy lo que nos está demostrando la realidad es que es más amplio el mundo, que hay otros jugadores, así es, ¿no? Muy importantes. Obviamente también Lula hizo referencia a lo que hablábamos con Breno, de las declaraciones de Donald Trump, de la intención de subir los aranceles, a las cuales calificó de equivocadas e irresponsables antes de que estuviesen las declaraciones de Donald Trump a favor de Bolsonaro, ¿no? Esto era cuando estaba cerrando la cumbre. Esta cumbre del BRICS produjo un documento final que se llamó Fortaleciendo la cooperación del sur global para una gobernanza más inclusiva y sustentable. Algunos de los puntos que me parecen más interesantes: se puso énfasis en el apoyo de Rusia y China para que India y Brasil pasen a tener un rol más importante en Naciones Unidas. Ya. Los países de los BRIC acordaron apoyar el esfuerzo del COP30 y de la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Otro tema que va teniendo cada vez más peso y más importancia. Miremos las inundaciones en Tokio, ya no digamos en un pueblito perdido, las inundaciones, calles convertidas en ríos en Tokio. En Tokio, y en buena parte del sur de China hubo fuertes inundaciones en esta última semana también. Apoyar el sistema multilateral de comercio y condenar las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional. También se hizo un acuerdo para impulsar las reformas de los estatutos de la Organización Mundial de Comercio, el aumento de las cuotas y la decisión de los países emergentes tanto en el FMI como en el Banco Mundial. Esto, ¿no?, que también veníamos diciendo, la crisis de estas instituciones. Claro. Continuar con la profundización del diálogo sobre el uso de monedas locales en el comercio y en las inversiones, ese lento proceso pero firme de desdolarización del comercio internacional, del cual venimos hablando aquí en el programa. Se hizo una reafirmación muy fuerte de la autoridad rectora de la Organización Mundial de la Salud en su labor en materia de salud. Y en combate a las grandes pandemias, ¿no? Exactamente. Que esto contradice lo que el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., está diciendo, que hay que salir de la OMS y hay que acabar con las vacunas y todo eso. Y los BRICS están, en este sentido que vos decís, van a dar su apoyo desde el Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas. Así es. Y desde los BRICS se lanza la Asociación para la Eliminación de la Tuberculosis y la Alianza para Eliminar las Enfermedades Socialmente Determinadas. ¿No? Ahí hay una batalla muy profunda con este terraplanismo anticientífico de lo que se está hablando en Estados Unidos. Ahí estamos viendo para quienes están en el streaming, estamos viendo algunas imágenes que nos indican las inundaciones, el cambio climático, estas cosas de las que veníamos hablando recién. Se aprobó el primer plan de trabajo, por ejemplo, en los BRICS sobre pequeñas y medianas empresas. Claro. Y una hoja de ruta para trabajar la cooperación energética. Y un tema que apareció con mucha fuerza es, tanto se hablaba de los beneficios como los peligros que engendra, es el de la inteligencia artificial. Claro.
se hizo una declaración especial que se tituló Gobernabilidad Global de la Inteligencia Artificial y la Tecnología, donde se hace sobre todo eje entre la desigualdad que hay entre las grandes potencias y los países emergentes en el desarrollo de este tipo de tecnología y en su uso, ¿no? Y se habló sobre el riesgo implícito que tiene esta tecnología por una apropiación indebida y la tergiversación del conocimiento y de los valores culturales que esto puede acarrear. Y también se declararon que los BRICS seguirán apoyando el ingreso de nuevos miembros que se sumarán a comisiones y foros. En síntesis, creo que fue otra reunión importante, la 17ª de la cumbre de los BRICS, que está tratando de ir más allá de una plataforma que coordine acuerdos económicos y de préstamos y de desarrollo para convertirse en una fuerza con mucho más peso en la geopolítica global, ¿no? Y que reafirma el compromiso con la construcción de este orden multipolar, multilateral, frente a los intentos de Estados Unidos de seguir manteniendo su hegemonía, ¿no? Sí, pues creo que el mensaje del presidente Putin va en esa dirección, hablando de que la edad del mundo unipolar está definitivamente obsoleta, está acabada, y estamos ante una nueva realidad en la geografía política mundial. Y me parece que eso ha sido realmente muy importante y ha tenido su impacto en la política de Estados Unidos, porque no podemos disociar esta agresión que hizo Donald Trump al gobierno de Brasil y a Lula y todo lo demás, de la desesperación cada vez mayor que tiene la dirigencia norteamericana ante un mundo que se le escapa de las manos, que no pueden volver a controlarlo como lo hicieron casi sin contrapesos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y en esto quizás, hablábamos al principio del informe de la posición de Arabia Saudita. Claro. Arabia Saudita es un clásico, gran aliado de los Estados Unidos, y está ahí en un tironeo con su ingreso a los BRICS, ¿no? Mira, por ejemplo, en Río no participó de la primera sesión plenaria de la cumbre, que trató sobre geopolítica y conflictos bélicos, ¿no? Y tampoco estuvo en el foro de familia con el resto de los miembros permanentes del grupo. Pero sí hubo una delegación que participó de las 2 sesiones posteriores, que fueron fortalecimiento del multilateralismo, asuntos económicos financieros e inteligencia artificial, y en otro que fue de medio ambiente. Claro, hay que tener en cuenta de que Arabia Saudita, creo yo, que es el mayor comprador de armas de los Estados Unidos. Primera cuestión. Pero, segunda cuestión, para ver la complejidad que tiene todo este tema, resulta que Arabia Saudita firmó un acuerdo con China, mediante la cual le vende el petróleo a China y China le paga en moneda local, o sea, en yuanes chinos, lo cual es, digamos, un golpazo brutal para las pretensiones norteamericanas, porque ellos, desde la gran crisis de los años 70, cuando se crea la OPEP y todo lo demás, el acuerdo era que Arabia Saudita iba a insistir en que el petróleo solo se vendía y se pagaba en dólares. Y ahora ya eso, por ejemplo, no corre en relación con China. Gran parte de las reuniones que hubo en esta cumbre de los BRICS estuvieron atravesadas por los debates y las charlas, por esta paulatina comercialización por fuera del dólar, la promoción de este sistema de pago de BRICS Pay, ¿no? Pagos electrónicos, esta plataforma. Que reemplaza al SWIFT. Exactamente, que va en camino junto con otras plataformas de reemplazar al SWIFT, que es esta forma de pago de las que controla el del comercio internacional. Claro, que controla el Tesoro de Estados Unidos. Y el fortalecimiento del nuevo Banco de Desarrollo. Que tiene una dotación de capital de $100.000 millones. Así es. Así que ahí se va configurando todo este multipolarismo del que hablamos seguido, y que pone tan nervioso a los Estados Unidos. Sí, y que a nosotros, ¿verdad? Como Argentina, tendríamos que haber aprovechado, pero no lo hicimos. Así es. Bueno, nos quedan unos pocos minutos de programa. Saludamos a ver cantidad de oyentes que nos escriben. Sergio de Wilde, Ricardo, que nos felicita por el programa y nos dice: Ricardo de Belgrano, quiero participar por las entradas de la obra del CCC. Marisa de Núñez también nos saluda, le gustaría participar por el sorteo, igual que Jenny de Cava. Carlos
Espina también nos saluda y quiere participar por el libro de Batalla de Ideas. Así Edgardo también. Y seguimos con más saludos que nos han estado llegando. Mirta de Congreso, José Palmerola de Santa Fe, Roberto de Casela de Italia, Gustavo de Villa Adelina, Sergio de las Heras, Miguel de Bécar, Abel de la Ferrere, Omar de Neuquén, Alicia de Parque Chacabuco, Marcos de Lomas, Luis de Rosario, Teddy de Pilar, Beto de Liniers, Marcos de Lomas, ya lo dije, Alberto Kestelman, bueno, y muchos que nos están enviando saludos y bueno, y nos felicitan por el programa y por las notas y los reportajes que hicimos hoy, Atilio, que resultaron muy interesantes. Así que bueno, aquí ya vamos a ir anunciando a los ganadores de los sorteos de hoy. Cecilia, ahí Torres también nos está mandando saludos, ahí recién entra su mensaje. Bueno, aquí me han pasado de la producción y para el libro Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión de Marco Augusto Gómez Solorzano y Celia Pacheco Reyes, el ganador es Miguel de Bécar. Así que Miguel de Bécar, te ganaste un ejemplar de Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión. Para el otro libro, Batalla de Ideas, de autoría colectiva, donde participa nuestra compañera Paula Klatschko, el ganador es Omar Álvarez, que también nos puso su DNI, que termina en 844. Omar Álvarez, te ganaste un ejemplar de Batalla de Ideas, el libro de autoría colectiva. A partir del martes, Miguel y Omar pueden pasar a buscar sus libros por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, y agradecemos como siempre a Ediciones Continente y a Jorge Gurbanov, nuestro amigo Jorge, por los libros de Ediciones Continente que nos manda para el sorteo. Sí, Atilio. Una cosita, nos escribe una oyenta, Marité. Nos dice, ¿por qué los integrantes de los BRICS no emiten una moneda común que haga desaparecer al dólar o que lo debilite? Marité, no es tan sencillo entrar a la jaula del tigre y pegarle un tirón a la cola. ¿Por qué? Se da vuelta, te pega un zarpazo y te corta en dos. De hecho, esto está ocurriendo, pero tiene que ocurrir, digamos, paulatinamente. No puede hacerse de golpe. La supremacía del dólar es absolutamente esencial para los Estados Unidos. No es una cuestión menor, no es una cuestión solo de política económica. Tiene que ver con la inserción de Estados Unidos en el mundo. Se está avanzando mucho en esa dirección y es bueno que se haga sin aspavientos, sin hacer de esto una gran campaña, pero de a poquito, de a poquito. Y además no es solo para Estados Unidos, sino que la forma que está estructurado el comercio internacional, claro, y las reservas de los países, si de un día para el otro, sufrían todos los países, mismo China, que es poseedor de una buena cantidad de bonos de tesoro de los Estados Unidos, claro, necesita que ese traspaso se realice, pero que la cosa sea mucho más lenta. Sí, porque ¿no? Si de golpe se devalúa el dólar, países que son tenedores de bonos del tesoro denominados en dólares van a sufrir mucho. Pero Marité, de a poco se va avanzando en esa dirección. El proceso se está viendo cada vez más, con más Sí, claridad. y es irreversible. Sí. Yo quiero marcar eso de que es irreversible, porque a veces se dice el proceso, pero es irreversible. Así es. Bueno, y vamos entonces, Atilio, a anunciar quién ganó el par de entradas para el Invierno del Oso, Crónicas Antifascistas de Stalingrado, para el sábado 26 de julio, o sea, dentro de 2 semanas, sábado 26 de julio. Y la ganadora es Alicia de Parque Chacabuco, cuyo DNI termina en 397. Así que, Alicia, te ganaste un par de entradas para ver El Invierno del Oso, Crónicas Antifascistas de Stalingrado, obra escrita, dirigida, actuada por Manuel Santos, con la participación estelar de Atilio Borón en la obra. El sábado a las 20:30 horas, sábado 26 del 7, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Y bueno, ya estamos llegando, Atilio, al final del programa de hoy. Volvemos a saludar a Gabriel Agugliaro en la operación técnica, a Leandro Deza en producción ejecutiva y operación de streaming, a Lalo Recaratini en la producción artística
y a nuestros compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Avellaneda, Noelia Giorgi y Rodolfo Amawi. Nos vamos a estar encontrando el próximo sábado, ya con el equipo completo, calculo, en una nueva edición de Diálogo Internacional. Así que, Atilio, será hasta el próximo sábado. Hasta la próxima semana. Y ahora los dejamos con El tango será popular o no será nada, con Sebastián de Matei, por la 530. Y además con una cosa especial, nuestro entrevistado brasileño citó el tango Por una cabeza. Hasta cantó a capela un pedacito de Por una cabeza, ¿no? Ahí Así tuvimos ahí como una entrada para El tango será popular o no será nada, y ahí demostró lo popular que es también ahí en Brasil, ¿no? Así es. Muy bien, chao. Muy bien, hasta el próximo sábado. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho